Segundo problema es que, y esta persona por porque lo tengo, como tuve aquí muchas veces, me conseguía con que todos los vaquianos de la zona hablaban de las mangueras de agua, los tubos de agua. Yo no llegué a presenciar ninguno, pero yo decía, y aparecía en fotos, de que había agua que subía desde el lago de Maracaibo hacia las nubes. Y yo, eso me asombró, me chocaba con mi la verdad. Entonces parece ser que aquí en Valencia también pasa, en Guacara, fíjate, este autobús sí lo reconocen. Entonces, esto es en Guacara, esto es una tropa marina del lago de Maracaibo. Esto es tomado, yo no sé si, yo no lo veo bien desde aquí, no sé si ustedes la ven como un contraste, pero esto es una tropa marina tomada ahí, antes de llegar uno a Maracay, a la Victoria, hay un parque allí, está tomado desde allí. Esto es en el litoral central y esto es en el lago de Maracaibo. Bueno, entonces, un momentico, ¿cómo funcionan las tropas marinas? Porque para mí fue un tornado. Bueno, esto fue una peleadera con los barrios, con los pequeños domingos, porque yo decía que me había un tornado y yo decía que no, porque me dio la tendría que ir de cero. Pero yo decía que, oye, si no es tornado, dime qué diablos es. Entonces le mandé los videos, las fotos, en el primer artículo que publicamos, los convencí y dije, coño, sí, es un tornado. En efecto, fíjate, esta es muy reciente, este fue el año pasado, este es de julio del año pasado, este fue un volcán. Entonces sí, nos hemos dado cuenta que en toda Venezuela se produce troncos marinos y también tornados en tierra, también hay, ustedes hemos reportado. Entonces, de hecho, el primer trabajo que fue en 2012 fue con Alejandro Medina, que venía siendo profesor fue profesor de la Facultad de Ingeniería, pero ya no está aquí con nosotros. Hicimos algunos trabajos sobre las tropas marinas. Hay muchas, estas son tropas marinas en Venezuela. Por lo menos 2 3 por año. Y mayormente, como ustedes se dan cuenta, en la estación lluviosa, septiembre, octubre y noviembre. Aquí tienen algunas fotos. De hecho, por ejemplo, aquí yo puse a propósito un tornado en San Cristóbal. Esto es en San Cristóbal. Entonces es muy fácil describir la cuestión de ver la dinámica del fluido, la cuestión de lluvia, ajá, y con qué se comenta, cómo explicamos estos fenómenos que se ven en la naturaleza. Muy fácil describir las ecuaciones de Mauro, pero cuando ves el relámpago de la tumba prendiendo y apagando, tú dices, bueno, ¿para qué me sirven todas las ecuaciones que vi? Entonces, en general, en Venezuela, este es como un tornado. Los tornados tienen una escala, como la de los terremotos, que llama la escala de Fulita-Pinto. Los tornados en Venezuela no son supercelulares, de manera que los tornados en Venezuela son de la escala F1 a F2 de la escala de Fulita-Pinto. O sea, que son tornados débiles, pero son tornados. ¿Matan a la gente? No, pero aparecen justamente, permítanme regresarme, mira dónde aparecen, al lado de la refinería, al lado de la plataforma petrolera, al lado de los muelles. Entonces, si una manguera de agua de esta no matará a nadie, eso puede durar aproximadamente entre 1 y 2 horas, pero interrumpe o daña los equipos. Entonces produce un daño a la infraestructura petrolera y portuaria. Entonces ese estudio es importante. ¿Tiene algo que ver con la paga del Catatumbo? Bueno, ¿por qué me hablas de eso? Porque te quiero mostrar otro ejemplo donde la matemática te ayuda para entender esta cosa. Porque al principio no entendía nada. Empezamos a tomar fotos y videos de lo que se sabía que había por ahí. Y bueno, lo primero fue que, de hecho, le consulté a varios colegas aquí en el departamento de matemáticas, tratando de ver, bueno, ¿qué tamaño tiene ese bicho? ¿Qué tamaño tiene? No tiene manera de hacerlo porque tiene fotografía y videos planos, ¿ves? Pero lo que sí puedes ver es que tienes el primer plano, que tienes el último plano, y haciendo una planimetría puedes sacar orden de magnitud para saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cosa que primero no es agua que sube. Si te das cuenta, el agua no sube. Hay una interrupción. Usted lo que tiene una zona de spray o de vapor. ¿Cómo se seca un charco? Pues, se seca a temperatura constante. Tienes evaporación a temperatura ambiente. Porque cuando usted tiene aquí, cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión de vapor del ambiente, el líquido se evapora. Así como se evaporan los charcos. Es así como te seca la ropa que tú quitas en la cuerda, ¿no? Tú no tienes que poner el agua a 100 grados para que se seque, ¿no? Entonces, claro, cuando usted tiene mucho viento, por el principio de Bernoulli, cuando el Bernoulli disminuye la presión. Se disminuye la presión, entonces esto se evapora. Pero a medida que sube,
por la gráfica que les mostré antes, a medida que tú subes, la temperatura disminuye. Entonces las goticas se condensan y dibujan el ducto. El ducto suele tener entre 600 y 1000 metros de altura. Y la velocidad, el tamaño de la zona de spray, por lo que hemos medido, porque hemos medido la foto, en el orden de 30 a 40 metros. La altura de la zona de spray es apenas de orden de 100 metros. Y observamos tres partes. Una zona de spray, una cosa que llamamos nube embudo, que es donde se conecta la nube, y el ducto, que puede estar inclinado, no necesariamente vertical, que tiene de 10 a 12 metros. Pero básicamente es un tornado. Lo que pasa ocurre sobre la superficie del agua. Y esto ocurre a cada rato ocurre. Lo que pasa es que necesitas el agua para que te dibuje. Usted puede tener tornados de polvo. Y cuando no tienen partículas que lo dibujen, tú ves a los famuros dando vueltas. ¿Ustedes no han visto los famuros dando vueltas? Bueno, ellos están en un tornado. Ellos están metidos en un tornado, pero las partículas que lo dibujan son los famuros. Que ellos no están planeando, si tú solo con cuidado, ellos no están aleteando. Ellos dan vueltas solos. Ellos son las partículas que dibujan el vórtice. De manera que los vórtices también son los mismos vórtices que hay en la ladera de la montaña que hacen que los parapentes asciendan. Pues es lo que llaman, ellos creo que la llaman ráfagas verticales o corrientes de absorción. Bueno, y se ponen las velocidades porque en algunos pocos videos hemos logrado de los fotogramas inferir la velocidad. Y sabemos que las velocidades no son muy altas, mira. La velocidad de traslación de ese tornado es del orden de la velocidad de un ciclista, 2 metros sobre segundo. Recuerda que una persona camina 1 metro sobre segundo. Así que 2 metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo no es mucho, ¿no? Y la velocidad angular es entre 13 y 14 radianes por segundo. Bueno, ¿y qué hace con todo eso? Pues en verdad, mira, hemos estado haciendo algunos trabajos, por ejemplo, este es uno de los más recientes que publicamos conjuntamente con una colega de Lopel. Y bueno, aquí es un principio de la matemática. ¿Cómo entendemos estos tornados? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cómo es que un tornado en Venezuela si la aceleración de corriente de cero? Bueno, entonces resulta que hay que considerar la circulación. La circulación, como todos sabemos, no es más que el integral de línea de la velocidad por la circulación alrededor de una línea de corriente. De manera que si yo tomo la derivada temporal, puedo usar la regla de Leibniz para derivado del ciclo integral y entonces obtengo la derivada de la velocidad. Entonces, bueno, la velocidad es un fluido, entonces ¿qué tengo que meter? La ecuación de Navier-Stokes. Entonces agarro la ecuación de Navier-Stokes, donde están las fuerzas, todas las fuerzas externas, que puede ser la fuerza de Coriolis, está dentro de esa acá, la fuerza de gravedad está dentro de esa acá, y si tuviera un campo magnético, la meto dentro de esa acá. Esta es la viscosidad, ¿sí? Y P es la presión y Rho es la densidad. Si tú metes ese término aquí, obtienes esta presión para la variación de la circulación. Y bueno, aplicar el teorema de Green, que para algo sirve, se pone. El teorema de todo, el teorema de divergencia para algo sirve, para convertir este integral de línea en un integral de superficie y consigo 3 bonitos términos. ¿Sí? Un término que tiene que ver con el Rho de la fuerza externa, un término que tiene que ver con el gradiente, con el producto vectorial entre la divergencia del inverso de la densidad con el rotacional de la presión, y un término que tiene que ver con la viscosidad y el laplaciano de la velocidad angular. Si tú haces eso, te das cuenta de lo siguiente. Primero, que si la variación de la circulación respecto al tiempo tiene que ser constante, entonces la circulación a lo largo de un circuito material se conserva, lo que tengo que estudiar son las tres ecuaciones. Pero si el fluido es no viscoso, como es el caso del aire normal, no estoy hablando del agua, ya vamos a entender, este término muere. ¿Sí? Entonces me quedan 2 términos. Este término tiene toda la fuerza. Una es la fuerza de gravedad y otra es la aceleración de Coriolis. Esto es lo que causa los tornados en Estados Unidos. Pero esto vale 0 en Venezuela. Pero estos términos no. ¿Ves? Y entonces, eso me permite entender que la mayoría de los tornados, lo que ocurre en el lago de Valencia, usted no tiene fuerza de gravedad significativa, ni lo que ocurre en el lago de Maracaibo, porque aquello es planito. Entonces usted no tiene gradiente de gravedad. Tiene gravedad, pero la gravedad es constante. Entonces este término muere. Bueno, este murió y este murió, pero este término no. ¿Y este término qué es? Bueno, cuando lo miras con detalle, es lo que se llama
el régimen del fluido barotrópico a baroclínico. No lo quiero cansar con los detalles, con un nombre nada más para decir las líneas de igual densidad son paralelas o no a las líneas de igual presión. Si son paralelas, este término es número, porque tenemos un producto real. Si no son paralelas, este término subsiste. Metes la ecuación de estado y obtienes una circulación. Ahora, esto lo puedes hacer y entender si sabes funciones vectoriales. Porque si no te acuerdas de funciones vectoriales, nunca le llega a él. Y curiosamente, mis colegas de meteorología en Venezuela y de muchas partes del mundo no lo saben. Este teorema es el teorema se conoce como el teorema de Kelvin. Por cierto, conseguí la referencia original de Kelvin y es anecdótico, porque estuve como un mes buscando y no la encontraba. Hasta que por fin, siendo yo profesor de historia y filosofía, y se me olvidó que Kelvin no se llamaba Kelvin, se llamaba J. Thomson, y estaba latino con el nombre de Aldeano. Bueno, ¿para qué sirve el teorema de Kelvin? Sirve para decirte que cuando usted tiene un viento arriba, estira el tubo vorticoso, pero como la circulación tiene que ser constante, pasa el efecto de conservación angular. Cuando usted lo estira, él gira más rápido. Si gira más rápido, esto siente con mayor velocidad. Y eso es lo que vemos, eso nos ha permitido entender y hacer un modelo que explicamos en el año 2015 de explicativos de las tormentas, de los tornados en Venezuela. Hay un trabajo que hice con la profesora Eliana Peña, lo publicamos en el año 2012, cuando se dio un famoso tornado en Caracas, que nadie sabía cómo era que se había producido el tornado en Caracas. Se produjo exactamente por lo mismo que les estoy contando. Se dio una situación de inestabilidad atmosférica, donde las líneas de igual densidad, por gran humedad, no eran paralelas a la línea de igual presión, y esto produjo un vórtice que evolucionó, formando un tornado sobre la Castellana. Y bueno, ¿y qué les quiero contar? Que todo esto que tiene en común, que todos estos fenómenos ocurren en tiempo muy corto. Recuérdate que los tornados duran entre 15 minutos y 2 horas. Y las descargas eléctricas atmosféricas duran un segundo o nanosegundos. Entonces son fenómenos igual que lo que ocurre en las estrellas, los pulsares, las estrellas de neutrones, en lo que llaman inestabilidad termolínica y en la corriente marina. Hay fenómenos que son cuasi estáticos, ocurren antes del tiempo de relajación, antes del equilibrio. Y entonces hay una serie de problemas que ocurren antes del equilibrio que se pueden modelar y se pueden investigar porque normalmente no estuvieron pensados así en el siglo pasado. Y con esto termino. Miren, casi todas las leyes de la física que conocemos funcionan de esta manera. Tú pones aquí la causa y aquí pones la consecuencia. Este es el gradiente que la biología comer en muchas gracias por todo. Aprovechando que está Nelson aquí, y bueno, me voy a comprometer en algo, para retomar el seminario, a ver si lo hacemos cada 15 días, Nelson. Perfecto. Sí, por ahí el profesor Marino me manifestó que tenía algo. Sí, claro, pero luego no vamos a ir a no contar.